Bien, buenas, bueno. Clase de repaso. O sea, va a ser corto, es más que nada releer la materia que ya vieron, lo último que estuvieron viendo. No tanto hacer ejercicios, porque no tuve mucho tiempo, la verdad. Em, pero eso, la materia de ahora igual no es tan complicada más allá de em, ¿cómo se dice? Memorizar algunas las fórmulas. Si es que tengo entendido que la mayoría de estas, por lo menos la de discreta bidimensional, de estas fórmulas aparecen en la guía que utilizan durante las pruebas. Así que debería aparecer por lo menos esta. Esta ya de conocimiento y saber. Entonces, lo que son variables aleatorias discretas unidimensionales, puedes estar como E o como X. La esperanza va a ser la sumatoria del X por PX. O sea, si quiero calcular la esperanza de esto, claro, va a tener que ser la sumatoria de este por este más este por este y así. Y esa es la esperanza que aparece ahí. En cuyo caso también la esperanza igual va a ser a su media, aritmética. Así que bien, ¿qué propiedades tiene? Que si usted saca la esperanza de X va a ser igual a X. O sea, siendo esperanza de 2 es igual a 2, por ejemplo. Siendo A constante la esperanza de, no sé, X más 2 va a ser la esperanza de X más 2 porque sale hacia afuera. De una constante por el X va a ser la constante, va a salir para afuera y va a multiplicar a la esperanza de X. Y esto es la aplicación de las 3. Y si tienes la esperanza de una función de X, o sea, esperanza de G de X, siendo G una cualquier función de X, entonces va a tener que hacer la sumatoria similar a lo anterior de todos los G de X por los F de X. Ahí no es nada muy difícil. La mediana va a ser el punto medio, el punto central. El modo, el valor de la variatoria en su mayor función de cuantía. O sea, es casi como la A moda. Los percentiles, la varianza ya es un poco más, no es tan difícil. La varianza vas a tener que va a ser las pruebas lo pueden desarrollar con este valor de acá o con este directamente, que es mucho más fácil de calcular. Entonces es la esperanza de su x al cuadrado menos la esperanza del x y eso al cuadrado. ¿Cómo sería eso? La esperanza del x al cuadrado tendría que ser este valor aquí al cuadrado. Voy a ir borrando. Como ya está ejemplificado aquí, sería este valor al cuadrado por la función de x. Porque claro, tienen esta parte de acá. ¿Ok? Nada del otro mundo, nada muy difícil. Los probabilidades de la varianza son similares a la de la esperanza, solamente que sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0. Si sacas la varianza de una constante va a ser igual a 0. Y si tú tienes una... ¿cómo se llama? Una constante multiplicando al x, la constante va a salir hacia afuera al cuadrado. Entonces, por la desviación estándar la raíz de la varianza. Y el coeficiente de variación en la dispersión relativa busca saber qué tanto están los datos, qué tan dispersos están los datos de la media. ¿Ok? Qué tan dispersos. Hay ejercicio, que creo que lo vi en otro, bueno, no lo vi aquí, pero preguntan si yo tengo una forma A de calcular una cosa y una forma B de calcular otra cosa. Te preguntan cuáles de los dos tienen los datos más dispersos. Ustedes calculan el coeficiente de variación de cada uno y comparan entre ambos. En cuyo caso, al compararlo entre ambos, van a ver, el de B, el coeficiente de variación de B, digamos que fue 0,8, por ejemplo, o un 80%. El coeficiente de variación de A fue de un 0,20. Entonces, los datos de B están mucho más dispersos que los datos de A. Eso es como el tipo de preguntas que pueden ser referentes al coeficiente de variación. Entonces, igual no olvidar que es la desviación estándar partido en la esperanza o la media. Bien, entonces lo mismo para esto. No mucho. El ejemplo ya está hecho, ya está resuelto. Van a haber más ejercicios, pero solo vamos a ver la ayuntía. Como dato, por lo que ven el video, esta semana, la semana del 8, no van a haber ayuntía. A la vuelta del receso van a haber ayuntía. Ya. Entonces, eso respecto a la etiqueta unidimensional. No es tan difícil.
porque es a nivel de qué ejercicios pueden resultarle. Le pueden preguntar, esto van a tener esta función, que x 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, y van a tener estas funciones. Entonces ustedes también de esto pueden desarrollar una tabla, por ejemplo, si les sale cómodo, donde tienen los x, o sea, van a tener lo que va a tener bueno, el 0 va a ser 0 en nuestro caso, entonces va a ser similar a esta tabla de acá. Los x y abajo los p de x, por ejemplo. Entonces tienen los x y los p de x, por ejemplo. Entonces es 0. El p de 7x0, p de x es 0. Si este es 1, van a tener esa función. Y ese x1 va a ser 1 por k, va a ser k. Y si es 2, va a ser 2k. Si x es 3, vaya a tener k, sería 47k. Si es 4, es 46k. Y si es 5, tienen 45k, por ejemplo. Y ahí pueden aplicar los cálculos y resolver, dar la respuesta. O sea, y esto como un ejemplo, van a haber momentos en que no va a estar dependiendo de dos constantes, de k o de x. Perdón. Van a haber ejercicios que de este tipo de variables aleatorias discretas unidimensionales, en los que, claro, el x va a dar, dependiendo del valor, es una función, pero al resolver esa función, con los datos que les den, le va a dar, no sé, toda 5, 6 y así. Entonces pueden resolver la tabla y ya con la tabla le pueden resolver los demás ejercicios de una forma más sencilla. Espero que se haya entendido. ¿Qué más? Variables aleatorias discretas bidimensionales. Todo esto debería estar en la... bueno, está en la guía de la unidad 1 y debería aparecer en su guía con la que resuelven al momento de dar las pruebas. ¿Qué es lo importante de aquí? Que bueno, si ustedes tienen un ejercicio de tablas de bidimensionales, cuando le preguntan por X, voy a buscar otro ejercicio, otro por acá, debería estar más abajo. Por aquí, por ejemplo. Tienen esto, por ejemplo. Ya, lo voy a recortar y voy a pegarlo en otro lado. Entonces, solo como ejemplo. Entonces, ya, esto aquí. Bien, ¿qué tenemos? Variables aleatorias discretas. Entonces existe una probabilidad dentro de x e y de un x y un y es igual a la probabilidad de un x como mayúscula igual a un x, y igual a y. Distribución probabilidad conjunta. Compren estas propiedades, que va a estar la probabilidad entre 0 y 1, o sea, va a ser como un porcentaje entre el 0 y el 100%, y que la suma de todos los recorridos van a ser 1. O sea, se refiere a que si yo tengo que del recorrido de x y de la sumatoria del p de x voy a sumar la sumatoria de aquí para acá más la sumatoria. Tengo punterito láser. Selección de trazo, no. Bueno, no tengo el lásercito, pero la sumatoria de aquí para allá va a ser 0.15, 0.10, son 0.25, 0.30, 0.32. Esa es la primera sumatoria. Luego la segunda sumatoria, la tercera sumatoria, y la sumatoria de esas sumatorias va a dar 1. Es más que nada es eso, y va para ambos lados. Porque tengo, por ejemplo, 0.23, 0.33, 0.35, 5.36, 37, 38, 0.42, porque 0.23, 0.27, 7, 0.37, 0.39, 0.40, 0.42. Bien. Y aquí tengo 1, tengo 13, bueno, aquí tengo 20, 21, 24, 25, 26. Como 26. Y esto va a dar 10, es una. 8 y 10 da 1 ya, entonces está bien. Entonces se suman para el lado y después suman para abajo, fácil. La probabilidad de x igual a x en el recorrido de
¿Por qué recorre en base al recorrido de Y? ¿Por qué es esto? Porque si yo quiero un X, por ejemplo, igual a 1, o igual a 2, por ejemplo, voy a sumar los valores de X moviéndome en el Y. Entonces voy a sumar el X, sería como el X igual 2, coma, y igual 0. Y después X igual 2, y igual 1. Y la sumatoria de todo eso. 9 por Y. El condicionado van a tener de un X dado un Y. Entonces van a buscar esa coordenada X, Y. Por ejemplo, si fuera probabilidad de X igual 2 dado Y igual 3, por ejemplo, no sé. Que te puede dar un ejercicio así. Entonces X igual 2 dado que Y igual 3. Entonces primero buscan digo coordenada, pero es porque es más fácil verlo así. Del X igual 2, y igual 3, entonces sería X igual 2, Y igual 3, o sea 0.02, partido en la probabilidad de el Y que estoy buscando, Y igual 3, o sea Y igual 3, y busco como va a ser, tener que ser la sumatoria de todo esto, ¿ok? Entonces 0.2, 0.2, 4, 0.7, ¿entienden? 0.07, y ahí debería darle el resultado de esa, ¿ok? Y así. Entonces estos 0.15, 0.4, 0.19, 0.20, 0.23, 0.33, 0.45, 0.20, 0.25 y 0.03. Ya. Entonces, eso con las condicionales, van de un lado y para el otro. Con respecto a la esperanza, se toma una esperanza de un X condicionada por un Y fijo. Entonces van a tener que hacer la sumatoria de los X, o sea, la suma de los valores de estos valores de acá, porque aquí está en el recorrido de X, hacia abajo, de los X por la probabilidad del X condicionado a Y. O sea, por ejemplo, ¿qué podría ser? Podría ser digamos, no sé, la esperanza de los X iguales a... No, en realidad es todo X, todos los X, dado que los Y iguales a 3, por ejemplo. Siguiendo esa línea. Entonces tiene que ser la sumatoria del recorrido de X, de todos los X, 1, 2 y 3, por el X, por la probabilidad del X dado ese Y igual 3, o sea, Y igual 3, que es lo que vimos delante. Entonces sería el X1, o sea, hacer 1 por el X de la condicional, o sea, 1 igual 3, o sea, 0.02, partido en el Y igual 3, o sea, 0.07, más el X cuando X es igual a 2, porque estamos en el recorrido de X, y busco el 2.2, claro, utilizo esta. So, busco el 2,3. Entonces 2,3 es el 0.02. Es igual 0.02 partido en 0.7 más 3, o sea que es X igual 3, que va a ser 0.03 partido en 0.07. Y ahí le va a dar la esperanza a eso. Ya, es como trabajar con eso. Vale. La varianza es similar. Solamente que aquí trabajan con un X al cuadrado. Este es un poco más difícil, comparémoslo con el anterior. Tengo un X al cuadrado, ¿cierto? Entonces este de aquí al cuadrado es el valor de X el que está al cuadrado. Y se multiplica por la probabilidad de forma normal. O sea, yo en este caso voy a tener que tomar de este de aquí al cuadrado, voy a tener, sería, por ejemplo, si buscara la varianza de los X, dado los Y igual 3, por ejemplo, va a ser la esperanza de los X al cuadrado dado Y igual 3, menos el cuadrado de la esperanza de los X dado los Y igual 3. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace este? Este debería ser, como la esperanza igual es una sumatoria, es el X al cuadrado, va a ser el 1 al cuadrado por lo que hicimos en delante. O sea, X igual 1 y el Y igual 3. Entonces sería 0,02 partido en 0.07 más 2 al cuadrado por 0.02 partido en 0.07 más
3 al cuadrado por 0.03 partido en 0.07 menos el cuadrado de lo que hicimos en delante, que es 1 por 0.02 partido en 0.07 más bla 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 bla, y les da. Y eso debería ser la varianza. ¿Ya? Entonces no es tan engañoso el cuadrado, pero es con eso. Y la covarianza. Covarianza. ¿Cómo podríamos definir la covarianza? Veamos si es que el libro da alguna explicación. Desde la covarianza. Bueno, es una varianza compartida entre ambos, por decirlo así. Propiedad de la covarianza: si tiene la covarianza de x como x es igual a la varianza de x, porque solamente estoy tratando con un factor, tú al tener una constante multiplicando el x y una constante multiplicando el y de forma como distintas, esos dos salen para afuera multiplicando a la covarianza de ambos, siendo a, b, c y d como constantes. Claro, se utiliza propiedades de la varianza. Por propiedad de la varianza, este se elimina, pero este sale para afuera multiplicando. Y al igual que este se elimina y este sale para afuera multiplicando. Multiplica, 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 multiplica. Y aquí van a tener que hacerlo. Bueno, esto es más largo. Que tendría que ser de lo x con lo x, de este con este. Sería la varianza de esos dos. Más lo del y con lo y. Más el primero por el último, más los de. Sí, sería A por D y B por C. A por D y B por C. Por la covarianza de los demás. Esto lo he visto súper poco a nivel evaluativo, así que no tendrían que tener mucho problema y esto debería aparecer igual. Ya. Esperanza conjunta. Sumatoria, y multiplicando a ambos valores. Entonces, primero tendrían que recorrer el y, tendrían que recorrerlo en este sentido, por ejemplo, con el x por y. El x se tendría que mantener constante, entonces primero estarían en el x1, 0, entonces sería 1 por 0 más algo, más la probabilidad conjunta, o sea, el 0.015, más luego el 1 por 1, más luego el 2 por 1, bueno, técnicamente es x, así que sería 1 por 2, más y eso le va a dar como la sumatoria de este con este primero. Y luego todo eso tiene que sumárselo después al del mismo y, pero en el segundo valor de x, más los valores de y en el tercer valor de x. Y todo eso hace la esperanza conjunta. Es largo de hacer, pero no es difícil. El latero no es difícil. Coeficiente de correlación de Pearson. Sinceramente no me acuerdo mucho del coeficiente de correlación de Pearson. Un segundo, al tiro les confirmo. Vale, bueno, aquí el coeficiente de correlación de Pearson lo que nos indica es mide la relación estadística entre dos variables continuas. O sea, si tienen dos variables, mide qué tan relacionadas están. El coeficiente de correlación de Pearson viaja desde el -1 hacia el 1. Si el coeficiente de correlación de Pearson es positivo, indica que hay una relación lineal entre ambas variables. Si es negativo, es una relación inversa. Una aumenta y la otra disminuye. Ahora, si es que es exactamente 0, no hay asociación entre las dos variables. Es eso, busca qué tan relacionadas están las variables. Mientras más cercano al 1 o a los extremos, más relacionadas van a estar, o más fuerte va a ser su relación. ¿Ya? Luego le van a dar con un x menor o igual a un valor, igual a un y a un valor. En este caso, por ejemplo, si busco la probabilidad de un x menor o igual a 2, por ejemplo, dado que y igual 3, siguiendo con el ejemplo anterior, entonces tiene que ser la probabilidad de los x menores o iguales a 2, los y iguales a b, partido en la probabilidad de los y iguales a 3, los 3. Como ese es el de arriba, x menor o igual que 2, o sea, este y este, con 3, o sea, tendría que sumar este valor y este valor.
y después partirlo por el de igual 3, que sería este valor de acá. Nada difícil, nada difícil. ¿Ya? Y lo demás son propiedades de la covarianza, definiciones y consecuencias de que se altera independiente. Aquí van a tener una definición, sí que son discretas independientes, sí, solo sí. Tienen un x igual a un x y un y igual a un y. Es igual a un x igual a x por y igual a y, o que sea que se refiere. Si busco una probabilidad de x igual a 2, y igual a 3, bueno, a 4, digamos, para cambiar un poco, va a ser linealmente, van a ser discretas independientes, sí, solo sí, la probabilidad del x igual 2 por la probabilidad del y igual 4. Entonces, ¿qué sería? X igual a 2, y igual 4. Entonces sería 0,01. De los x iguales a 2, la probabilidad es 0,42. Por los y igual 4 sería 0,03. Porque estoy tomando los valores de aquí de la sumatoria de todos esos valores. Voy a usar la calculadora. Para calcularlo va a ser 0,41 por 0,03. Eso va a ser 0,0123. 0,01, 0,0123. Bueno, aquí está difícil, tendría que confirmárselo con la profe, porque claro, es un valor muy cercano, pero no es exactamente igual. Así que por lo menos, por mi lado, yo diría que no lo son porque no es exactamente igual. Ahora, va a depender de lo que le diga su profe a cargo, si vale o no vale estando cerca de ese valor o no. ¿Dónde está el margen de error? ¿Qué tan aceptables son los valores? Eso va a tener que conversarlo con la profe. Depende de su profe. Ya. Entonces, teniendo, si es que se completan, que son iguales, en este caso no sería porque no son exactamente iguales. Si lo fueran, tendría estas propiedades de acá. Me disculpo si en el fondo se escucha una aspiradora. Ya, y modelos discretos, más que nada esto es un repaso de los modelos discretos. Bernoulli es realizando solamente una prueba y tiene parámetros de éxito y fracaso, siendo P el éxito y Q el fracaso. Puede salir bien como puede salir mal, básicamente. La distribución binomial son las n pruebas de Bernoulli. Aquí se representa con x dado b, o sea, x como capita, b n, p. Tiene esta fórmula. Hubo un ejercicio que hicimos en una de las ayudantías que era el de los celulares, que si, o sea, me daba una probabilidad. Digamos que la probabilidad que me daba el ejercicio era que tenía celulares defectuosos de una fábrica y que si salió al mercado, ¿cuál es la probabilidad que tuviera defectos? Entonces, digamos que la probabilidad que estoy buscando de que salga al mercado estando defectuoso era de 0,3, por ejemplo, por darle un ejemplo. Y pregunta, si yo tengo dos personas, ¿cuál es la probabilidad de que a una le salga mala? Entonces, los n éxitos, x es la cantidad de éxitos. Yo quiero que de las dos personas, que son las pruebas, entonces, n son dos personas porque son dos pruebas. Yo quiero que a una le salga el malo, entonces es 1. Entonces tendría que ser, por binomial, tendría que ser 2 sobre 1. Nuestro éxito 0,3 por x, que es 1, por q, que es 0,7, que es nuestro fracaso, por n, que es 2, menos x, que es 1, o sea, 1. Entonces, volviendo con la calculadora, tendría que ser 2 sobre 1. Como dato, si en su calculadora lo tienen, para sacar la combinatoria, que es esto del n sobre x, lo van a utilizar harto para este tramo, hay un botón generalmente de la calculadora, en la pantallita, y tiene los botoncitos, ¿cierto? Hay un botoncito que, bueno, en mi caso es el botón de la división y arriba dice NCR. Esta es la combinatoria, ¿ok? Pero ¿cómo se activa? Esto usualmente está con color amarillo y apretan el Shift. Entonces apretan Shift, el botón que tenga este cálculo, o sea, ¿cómo sería? Tendría que apretar 2 en la calculadora, luego el NCR y luego el de abajo. Y eso me va a dejar la combinatoria. Lo que va a pasar con esto cuando ingresen a la calculadora va a ser, por ejemplo, 2, una C grande,
y después el siguiente valor que ingresen como dato, para que lo tengan en mente si es que no lo saben ocupar. Entonces 2 combinatorio 1 por 0.3 por 0.7. Entonces me dio 0.42. Entonces la probabilidad de que de este éxito, que era que si estuviera malo el celular, hubiera salido igual al mercado, y de 2 personas a una le salgan malas, esa es la probabilidad. Entonces así. El epigeométrico quiero realizarlo después de la geométrica, un poquito. Es el número de pruebas independientes necesarias para obtener el primer éxito. ¿Ok? O sea, lo importante hay que recalcar, el primer éxito. Yo revuelvo un saco con moneda, con pelota de colores. Y tengo que hacer, y quiero sacar, tiene azul, rojo, amarillo, qué sé yo. Entonces, ¿cuántas X va a ser, cuántas pruebas tengo que hacer para tener el primer éxito? Por ejemplo. O sea, que yo busco una pelota roja. Entonces, ¿cuántas pelotas tendré que sacar para encontrar el primer éxito? La primera pelota roja, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, puede ser fracaso o éxito, independiente de uno o de otro. Más adelante voy a traer más ejercicios de esto durante esta semana. La hipergeométrica es el número de casos favorables en una muestra de tamaño n elegida sin reposición. Ya se ve el espacio muestral así, donde n es el número de casos favorables, entonces estos son los favorables, estos son los desfavorables. Este es el espacio muestral. Bueno, la esperanza la habrían dado por ellos. Los X y lo que. Bueno, más adelante cuando hagamos ejercicio esto lo voy a explicar más durante la ayudantía. A ver, ejercicio. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Es que si yo tengo un curso de 40 personas, por ejemplo, entonces el tamaño n es de 40 personas. Entonces tengo 40 personas. N sería un curso de 40 personas, por ejemplo. Y digo que vinieron 4 con polera roja. Y eso es lo que estoy buscando. Entonces 4 con polera roja, 36 con polera de otros colores. ¿Ya? Entonces en la población, número de casos favorables, bueno, prefiero evitar darle otro ejemplo inequívoco, así que prefiero que no callado. Pero puedo usar un poco. Segundo. Ya, bueno, aquí podría corregir un poco el tema. Con el n mayúscula es el tamaño de la población. Entonces este es el curso de 40 personas. Lo que es puedo tener esta población de éxito y fracaso. Entonces este es el éxito, este es el fracaso, por ejemplo. Entonces los n son los favorables de la población. Entonces si yo busco aquí, no sé, 10 personas con polera roja y tengo los 30 sin polera roja, por ejemplo. La n minúscula es el número de repeticiones. Entonces imagínate que yo saco a una persona del curso y veo si es que tiene o no polera roja o no. Entonces yo tengo aquí, ¿cuántas repeticiones hago? Saco 5 repeticiones. Entonces aquí me estoy preguntando cuál sería la... que de las 5 que yo saque, por ejemplo, que de las 5 personas que yo hice las repeticiones, 2 hayan salido con polera roja. ¿Cachai? Y aquí 3. Entonces ese sería como los datos, por darle un ejemplo un poco más fuerte. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de ese caso? Tendría que... los favorables tendría que haber sido, no sé, tendría que ser 10 sobre 2, porque esto de 10 favorables a la población, saqué a 2 personas con polera roja en las 5 repeticiones, por los 30 sobre los 3, partido en la totalidad. ¿Cachai? Es eso, ¿ya? No es muy difícil. Lo más difícil es, de estos ramos, de esta materia del modelo discreto, lo más difícil es me dar un ejercicio y saber qué distribución utilizar. Lo que es distribución de Poisson es fácil porque siempre te van a decir en ejercicios que tal cosa distribuye Poisson. Se van y aplican directamente la fórmula y el X
lo aplican. La geométrica ya la comenté. Se busca el primer éxito. Entonces digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo, no sé, primer éxito? Digamos que lo que dije yo, de una caja o una bolsa tengo 3 pelotas rojas, tengo 5 azules y 6 moradas, por ejemplo. Y yo quiero que mi éxito, prueba independiente para obtener... Ya, y me preguntan cuál es la probabilidad de que después de 5 pruebas saque la primera roja, por ejemplo. Y ahí dicen, geométrica, ¿por qué? Mi X es el número de pruebas, o sea, de X igual 5. Entonces digo, mi éxito va a ser, aquí tengo 11, tengo 14. Entonces mi éxito va a ser rojo, va a ser, digamos que mi probabilidad de éxito, estoy buscando 3 de 14. Entonces mi fracaso va a ser 11 de 14, por ejemplo. Entonces en este caso, si mi probabilidad de hago 5 pruebas independientes una de otra, entonces yo aquí tendría mi éxito que es 3 sobre 14 por mi fracaso 11 sobre 14 por mi X menos 1, X siendo 5, entonces 5 menos 1 es 4. Y ahí lo calculo y eso me diría, la probabilidad de que yo tenga que sacar 5 pelotas para recién encontrar la primera roja va a ser de ese valor, que sería, por ejemplo, eso ya ven, 3 sobre 14 por 11 sobre 14 y todo eso está elevado a 4. 0,081, entonces igual a 0.0816. Entonces mi probabilidad es de que es como de un 8%, más o menos. Y distribución de Pascal, ese número independiente de pruebas de Bernoulli necesario para obtener R éxitos. La diferencia con binomial, en la binomial yo tengo una X es mi cantidad de éxitos, ¿ok? Binomial X es mi cantidad de éxitos, ¿ya? Entonces en la binomial X es mi cantidad de éxitos. Mientras que en la de Pascal, X es la cantidad de pruebas para obtener una cantidad distinta de éxitos. ¿Ok? Son distintas, no confundir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, X va a ser número de éxitos en las n pruebas independientes. Entonces, yo voy a hacer 5 pruebas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga 5, no sé, de 10 pruebas yo tenga 5 buenas, por ejemplo? No sé, de 10 preguntas yo tenga 5 buenas. Mientras que en la de Pascal sería que cuántas veces tendré que hacer 5 veces la prueba para obtener 3 buenas, por ejemplo. Cambia. Porque estoy haciendo pruebas para obtener R éxitos. Y distribuye con esta función. Entonces, es R mi cantidad de éxito. Entonces, digamos que yo tengo una probabilidad de éxito de un algo. Digamos que yo tengo un 0.45% de tener preguntas buenas, por ejemplo. Y el Q va a ser de 0.55. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer, no sé, 5 pruebas para obtener, no sé, tengo que hacer 5 exámenes para obtener 10 buenas, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, en este caso, mi probabilidad de X va a ser X menos 1, va a ser 4, R menos 1, 9, por mi éxito, 0.45 elevado a mi R, que va a ser 10. Bueno, esto sí, primero, si X es igual a R, R más 1, o R más 2, o R más 3. O sea, R, la cantidad de éxitos va a ser igual a la cantidad, mínimo tiene que ser como la cantidad de pruebas. Y de ahí sigue subiendo. Entonces está bien que ellos sean 10.
por mi fracaso 0,55 por x menos r. O sea, por menos 5. ¿Ya? Entonces, veamos cuánto da. Y está bien que sea... Bueno, si le sale negativo es normal porque, claro, mi r va a ser o igual o mayor que mi x. Entonces aquí tengo 4 sobre 9 por 0,45 elevado a 10 por 0,55 elevado a menos 5. Volver. Entonces elevado a... me da error. Bueno, me está dando un error. X menos 1, R menos 1. Pascal, donde P es mi probabilidad de éxito, sí. Y mi R es R éxitos. Bajémosle un poco al R, digamos que es 7. Entonces en este caso sería 7, sería 6. En este caso tendría que ser mi éxito sobre el R, que tendría que ser 7. Y 5 menos 7 menos 2. Entonces 6. Un segundo, voy a revisar bien si es que está bien puesto el cálculo. Ya, ahí me equivoqué. El R no puede ser mayor que el X. X puede ser igual a R o a R más 1 o a R más 2 o a R más 3. Entonces, en este caso, si tengo un X igual 5, digamos que 5 es igual a R más 1. Entonces R tiene que ser igual a 4. Entonces R puede ser igual a X o menor. Entonces digamos que esto es 3. Ahí sí. Sí, 4 sobre 3, 2 sobre 3 y sobre 1. Ahí debería así darme. Sí, falta de... bueno, paro y cosas que pasan. 3 y esto de 55 elevado a 3 por 0,55 elevado a 1. Y ahí sí. 0,20. Esto debe ser probabilidad de X 0,20000475. Vale. Entonces, como consejo para la siguiente prueba, o sea, para su estudio, cuando estudien distribuciones de probabilidad, estudien bien bajo qué contexto se aplica cada una de las probabilidades. Así que eso debe ser más que nada, no hice tanto ejercicio porque es un repaso de lo que ya vimos, o de la que ya vieron en clase, deberían haberlo visto. Así que eso, espero que tengan una buena semana y nos estaremos viendo.